La zona paranormal. Bienvenidos a la zona paranormal. La realidad siempre ha sido más aterradora que la ficción. A lo largo de la historia, han ocurrido sucesos tan oscuros, tan inexplicables, que incluso hoy siguen provocando escalofríos. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas, ni cuentos inventados para asustar. Son historias reales, documentadas, con testigos, víctimas y consecuencias reales. Apaga las luces. Ponte los auriculares. Porque estas 5 historias no solo dan miedo, te harán dudar de la realidad. 1. La misiva. La carta llegó una fría mañana de invierno, justo cuando creía que el día no podría volverse más sombrío. El viento soplaba con inusitada furia, mientras las ramas desnudas de los árboles arañaban las ventanas de mi consulta. Estaba absorto en mis papeles, revisando los casos de mis pacientes, cuando la vieja campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada del cartero. Al abrir la puerta, me encontré con una carta inusual. El sobre estaba amarillento y desgastado, sellado con un lacre rojo que portaba un símbolo totalmente desconocido para mí. La abrí con cuidado, temiendo rasgar el frágil papel. El contenido de la carta era críptico y tremendamente escueto, escrito con una caligrafía elegante pero anticuada. Doctor Frank Francis, su habilidad para curar es harto conocida, pero hay males que no se curan con hierbas ni bisturí. Lo espero a medianoche en el cementerio de Ravensbrück. La vida de muchos depende de usted. No falte. Esas palabras me inquietaron terriblemente. ¿A quién no? Intenté concentrarme en mis pacientes, pero la carta ocupaba todos mis pensamientos. ¿Quién podría haberla enviado? ¿Qué tipo de mal requería mi presencia en un lugar tan lúgubre a esas horas? Cada vez que intentaba apartarla de mi mente, sus palabras volvían a mí llenándome de una inquietud que no podía controlar. Al caer la noche, cerré la consulta. No obstante, estuve en ella arreglando algunos papeles. Eran asuntos que requerían algunas especificaciones médicas, y no quería irme sin haber terminado ese trabajo. Ya alrededor de las 11:30. Me envolví en mi abrigo, cogí una vieja linterna que tenía en uno de los armarios y salí al exterior. El camino al cementerio estaba desierto, y cada uno de mis pasos sonaba fuertemente, o eso me parecía a mí en esos momentos. La lechosa y temerosa luna, oculta tras unas nubes densas y amenazantes, apenas iluminaba el sendero que tenía ante mí. Al llegar, todo el camposanto estaba envuelto en sombras y bruma. Las lápidas se me observaban mudas, preguntándose el porqué de mi presencia. Encendí la linterna, pero estaba tan gastada y vieja que apenas iluminaba el camino que tenía frente a mí. Avancé con cautela, sintiendo el peso de una presencia invisible que me observaba desde la oscuridad. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, envuelto en una capa oscura que se mezclaba con la noche. «Doctor Francis», dijo con voz grave, «me alegra que haya venido. Hay mucho en juego». Me acerqué con desconfianza, manteniendo una distancia prudencial. «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Qué quiere de mí?». El hombre levantó una mano en un gesto de paz. «No tema, doctor. Mi nombre es Elias Black. Represento a un grupo que se enfrenta a un mal ancestral. Necesitamos de sus servicios». «¿Un mal ancestral?», repetí, incrédulo. «Soy un médico, no un cazador de monstruos». Black sonrió, aunque la expresión no iluminó sus ojos. «No es su habilidad médica la que necesitamos, sino la otra.
Las palabras de Black me ofuscaron los sentidos por completo. ¿Es que acaso aquel hombre conocía mi más íntimo secreto? ¿Cómo lo había averiguado? Fuera como fuera, estaba claro que lo sabía. ¿Qué es lo que debo hacer?, pregunté, finalmente cediendo. Sígame, dijo Black, girando sobre sus talones y adentrándose más en el cementerio. Hoy iniciamos una gran empresa. Estoy convencido de que nos llevaremos bien. Le seguí. ¿Qué otra opción tenía? Le seguí. 2. Oscuridad. ¿Qué ocurre cuando apagamos las luces de la habitación? O cuando simplemente dejamos de observar alguna cosa. Muchas veces al apagar la luz de la habitación, siento una especie de desconexión extraña, como si parte de ella dejara de existir. Y no lo digo en plan filosófico, sino en algo más físico, casi lógico. Es como si esas zonas donde la luz no llega de ninguna manera, donde hay una ausencia total de visión, estuvieran suspendidas en un vacío. A veces creo que, tal vez, esos huecos de oscuridad no son solo sombras. Si no vemos lo que hay, ¿cómo podemos estar seguros de que todo sigue ahí? ¿Sería posible que esas zonas oscuras estén operando bajo sus propias reglas, diferentes de las de nuestra realidad visible? Quizá al no observarlas, el espacio en ellas se comporta de forma distinta. Sin luz que lo revele, podría estar deformándose. Tal vez esos rincones de la habitación estén cayendo en algo mucho más profundo que el simple no verlo. Podría ser un tipo de abismo o un plano completamente ajeno a lo que conocemos. Y lo más curioso de todo es que quizá eso no ocurra todo el tiempo. Me he preguntado si ese cambio en las sombras ocurre solo en ciertos momentos. Y si en realidad hay periodos en los que la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino algo activo, tal vez haya ciclos, alternancias de momentos en los que la oscuridad es solo eso, oscuridad, y otros en los que se convierte en algo más, algo que no controlamos. Es algo turbador, el hecho de que la realidad es solo realidad cuando la observamos. La ausencia total de luz, en cierto modo, estaría operando de igual manera en zonas concretas. En resumidas cuentas, al apagar la luz, tal vez estemos abriendo puertas que en el fondo preferiríamos mantener cerradas. 3. El velo. Creemos que el aire está vacío, que es simplemente aire, pero no es así. Nunca lo ha sido. Entre esas diminutas partículas de polvo que flotan y que se evidencian al pasar por un rayo de sol, existen sombras invisibles a nuestros ojos. No tienen nombre, porque no necesitan uno. No son de carne ni de hueso, ni siquiera de materia como la entendemos. Su existencia atraviesa siglos y edades, son un roce helado que no notas hasta que ellas quieren que así sea. Su mundo es un laberinto de hilos microscópicos, un tejido infinito que se enreda en cada célula, en cada átomo de lo que somos. A simple vista, no son más que un temblor en el aire, pero cuando quieren ser vistas, su forma es puro horror, cuerpos alargados que se ondulan en ángulos imposibles, rostros fracturados que no terminan de ser rostros, ojos como abismos que no miran, sino que te devoran. Un científico lo vio una vez, en el destello accidental de un microscopio mal calibrado. La criatura no se escondió, lo dejó mirar, sabiendo que su curiosidad sería su final. Al momento, su cordura se deshizo como un tejido viejo y gastado. Entre sollozos, y con un intrigante conocimiento adquirido de forma instantánea, murmuró sobre los hilos de nuestra existencia. No son casuales, ellas deciden cuando se rompen. Se le quebró la voz, y murió antes de poder explicarlo, con el rostro congelado en una mueca, mezcla de sorpresa y aceptación. Y así siguen, calibrando nuestra existencia,
hilando y deshilando, midiendo y cortando cuando les parece. Puede que estés rodeado de ellas ahora mismo, sus manos invisibles podrían estar rozándote la piel, midiendo tu tiempo. Pero para cuando finalmente las veas, ya no habrá nada que puedas hacer. Solo silencio. 4 Urnamur Ernesto Alcalá era un antropólogo brillante, aunque no todo el mundo lo compartía. Una parte del claustro lo consideraba demasiado esotérico. Ernesto llevaba años obsesionado con un extraño patrón, coincidente en algunos rasgos de diversas culturas antiguas. Había encontrado varios relatos sobre un reino que solo podía visitarse durante el sueño. Todo empezó con una tablilla sumeria del Museo Británico. Hablaba de un lugar llamado Ur-Namur, descrito como el reino del límite, donde los dioses intercambiaban secretos. Cruzó esa información con manuscritos de otras culturas y descubrió algo inquietante. Los griegos lo llamaban Hypnos Aitirion. Los mayas lo conocían como el Xibalbá, y los aborígenes australianos lo mencionaban en su mitología del tiempo del sueño, como una tierra intermedia, donde los espíritus olvidan quiénes son. Lo más perturbador era la similitud en los detalles. Todas las culturas coincidían en un paisaje gris con un río oscuro que susurraba, vigilado por criaturas conocidas por diferentes nombres, los Guaniroi, los Aluxes o los Kobaloi. Estas entidades influían en el destino de las personas. Ernesto reunió textos antiguos y grabados. Concluyó que los sueños no eran un proceso natural, sino un contacto involuntario con ese lugar. Sus averiguaciones lo llevaron a un conocido museo de Mérida, donde encontró un manuscrito sellado y olvidado en uno de los sótanos. Las imágenes eran perturbadoras, aparecían figuras humanas dormidas, conectadas por filamentos a lo que parecía ser un círculo que flotaba sobre un abismo. Una inscripción rezaba: «No despiertes al tejedor de los sueños, pues su mirada consume la carne y su aliento devora el alma». En su obsesión, decidió llevar a cabo un experimento. Se encerró en su estudio, rodeado de velas y acompañado de un cuenco lleno de polvo de ololiuki, una planta psicotrópica mencionada en el manuscrito como el vínculo del velo. Durante días se privó de comida hasta sumergirse en un trance. Ernesto afirmó haber visto el Ur-Namur. En su diario describió un lugar infinito y opresivo, donde hilos de luz se movían como serpientes sobre un oscuro río que conectaba todas las almas humanas. Describió unas criaturas titánicas que tejían y cortaban esos hilos, actuando sin remordimiento alguno. Ernesto desapareció pocos días después. Dejó un estudio impoluto y arreglado, salvo por el cuenco vacío y un extraño olor a ozono que impregnaba las paredes. Los pocos que leyeron sus investigaciones dijeron que aquello eran los delirios de un hombre enfermo. Sin embargo, su nombre aún resuena en algunos círculos académicos clandestinos. Todo aquel que ha indagado demasiado en sus trabajos asegura que su sueño ha cambiado. Una y otra vez se le aparece el mismo paisaje, un río oscuro que murmura horrores a su oído. Y mientras, en el aire tras de sí, resuena un sonido extraño, como si alguien estuviera tejiendo algo justo a su espalda.